Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo del programa suma diagonales pares. Este algoritmo asume que va a recibir como entrada la diagonal principal y la diagonal secundaria. Nosotros tenemos un programa que calcula la diagonal principal y otro programa que calcula la diagonal secundaria. Ustedes pueden ir a consultar esos videos si quieren saber cómo llegamos a estos dos datos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro algoritmo. Lo primero que vamos a preguntar es mientras tenga elementos la diagonal principal, porque la diagonal principal va a ser la lista con la cual vamos a controlar las veces que vamos a iterar en nuestro programa, ¿ok? Pudimos haber elegido también la secundaria, no importa porque noten que tienen los mismos elementos. Entonces podemos escoger ya sea la principal o ya sea la secundaria. En este caso yo decidí pues tomar la principal. Entonces vamos a ir verificando cada vez que entremos a la iteración si aún tenemos elementos en esta lista, ¿de acuerdo? En la lista de la diagonal principal. Bueno, entonces comencemos. Preguntamos, mientras tenga elementos de diagonal principal, pues sí tiene elementos porque tiene 2, 5, 4 y 2. Entonces, como tiene elementos, lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar si los primeros elementos de ambas listas son pares. Ambos elementos son pares y como si son pares, entonces vamos a meter la suma de ellos dos, que es 2 más 4, a la lista de resultado. Vamos a ir creando una lista de resultado donde vamos a ir obteniendo las sumas de las dos listas, ¿no? Es decir, de la diagonal principal y la diagonal secundaria. Y una vez que ya metimos el resultado, que es la suma en la lista de resultado, vamos a actualizar la diagonal principal y la diagonal secundaria. ¿De qué manera? Eliminando el primer elemento de cada una de ellas. O en otros términos, ahora la diagonal principal va a ser el resto de sus elementos, es decir, 5, 4 y 2. 5, 4 y 2. Y también la secundaria va a ser el resto de sus elementos, que es 3, 4 y 5, 3, 4 y 5. Y con estos nuevos datos de la diagonal principal y secundaria, entramos a otro ciclo. Y en ese ciclo volvemos a preguntar si principal aún tiene elementos. Y como sí tiene elementos, de hecho tiene 3, otra vez volvemos a ver de qué tipo son sus dos primeros elementos. Preguntamos si ambos son pares. Pero no son pares. Entonces, como no son pares ambos, entonces lo que hacemos es que vamos a sumar un cero. Ajá, la suma de estos va a ser cero, por definición, y la vamos a agregar al resultado, a la lista de resultado, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos hecho esto, otra vez vamos a actualizar la diagonal principal y la diagonal secundaria con el resto de sus elementos, es decir, quitando el primer elemento. Entonces vamos a tener ahora que principal va a valer 4,2 y secundaria 4,5. Y otra vez regresamos a iterar y otra vez vamos a colaborar, vamos a entrar al ciclo siempre y cuando la diagonal principal tenga elementos. Y si tiene elementos, porque tiene 4 y 2. Y como si hay elementos, entonces entramos al ciclo y lo que hacemos es que tratamos de ver qué tipo de datos son los primeros elementos de ambas listas. En particular preguntamos si son pares. Y como si son pares, entonces la suma de ambos, que es 4 más 4, 8, la vamos a agregar a la lista de resultados. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez que hacemos esto, volvemos a actualizar la diagonal principal y la diagonal secundaria quitando el primer elemento de ambas. O en otras palabras, tomando el resto de sus elementos, que serían 2 y 5, miren, 2 y 5. Y con esta actualización, otra vez entramos al ciclo y volvemos a preguntar si la diagonal principal tiene elementos. Como si tiene elementos, entonces entramos al ciclo. Y ya que entramos al ciclo, preguntamos de qué tipo son los elementos que tiene la diagonal principal y secundaria. Más bien, de qué tipo es el primer elemento que tienen ambas listas. Y en este caso, un elemento es par, pero el otro es impar. Por lo tanto, no son ambos pares. ¿Ok? Y como no son ambos pares, entonces aquí debería ser no. Aquí me equivoqué.
Déjenmelo corrijo de una vez. Voy a aprovechar aquí para corregirlo. Miren. Vamos a corregirlo. Aquí le voy a poner no. Y como no sumamos, entonces va a agregar un 0. La suma por default va a ser 0. ¿Ok? Y le pone un 0 ahí. Y entonces vamos a actualizar la lista principal, perdón, la diagonal principal y la diagonal secundaria. ¿Y cómo lo vamos a actualizar? Es eliminando su primer elemento o tomando el resto de los elementos. Pero el resto de los elementos para una lista que nada más tiene un elemento es la lista vacía. Entonces ahora principal y secundaria van a ser listas vacías y con ese dato tratamos otra vez de ir al ciclo. Entonces entramos al ciclo y preguntamos si aún hay elementos en la diagonal principal, pero ya no hay elementos. Entonces, por lo tanto, nos salimos del ciclo, es decir, se sale del ciclo while y va a regresar lo que tenemos en la lista de resultado, que es 6, 0, 8 y 0. Y aquí termina el algoritmo. ¿Ok? Ahora, esta idea que fuimos ilustrando, ¿cómo la podríamos plasmar para que nos quede un algoritmo ya bien redactado? Pues sería la siguiente manera, miren. Sería, recibo como entrada la diagonal principal y la diagonal secundaria y vamos a preguntar, mientras hay elementos en la diagonal principal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si el primer elemento de la diagonal principal es par y el primer elemento de la diagonal secundaria también es par, entonces agrega la suma de elementos de la diagonal principal con el elemento de la diagonal secundaria, ¿ok? Y en caso de que no, de que ya sea que uno sea par y el otro impar, o que ambos sean impares, es decir, en caso contrario, va a agregar un 0 a la lista del resultado, ¿ok? Este es en caso en que no se cumpla esta condición. Y la segunda instrucción básicamente va a ser actualizar la diagonal principal con el resto de los elementos. Y además actualizar la diagonal secundaria con el resto de sus elementos. ¿Ok? Y cuando termine de hacer todo este ciclo, es decir, cuando ya no encuentre elementos en la diagonal principal, lo que va a hacer es que va a regresar a la lista de resultado. Se sale del ciclo mientras y regresa a la lista de resultado. Y ese sería nuestro algoritmo para nuestro programa suma diagonales pares.